Paz a vosotros, hermanos. Tengan ustedes bendiciones, todos y todas aquellas personas que nos escuchen detrás de esta pantalla. Hoy, hermanos, hablaré de un tema ah, que tenemos que entender, hermanos, que el mundo necesita ser consolado por Dios. Todas las gentes necesitan ser consoladas por el Creador, hermanos. Y que este tema, hermanos, que se hablará, le intentaré desglosarlo con mucho, con mucho empeño, ah, para que podamos entender que Dios en estos momentos nos está consolando. Ah, Él sabe que todo ser humano necesita de su consuelo. Y lo haré con diligencia, hermanos, esta predicación. Dios les bendiga nuevamente y que este momento sea también, y estas palabras que leeremos, que hablaremos sobre este tema, hermanos, sea de mucho consuelo para todos los que nos siguen, para todos los que nos observan detrás de esta pantalla por medio de este canal, a todos aquellos que son simpatizantes de seguirnos, a todas las iglesias que lleguen a escuchar esta predicación, hermanos. También quiero lograr, con el permiso de ustedes, mandar un saludo hacia Monclova, Coahuila, que también nos están observando, hermanos. A, a Bruno, a Braulio, a Mari, que están atentos también van a estar atentos a esta predicación. Que Dios los bendiga cualesquiera que sea su situación. Y hermanos, el tema de hoy se titula Consuelo en tiempos de angustia. Entonces, hermanos, abriremos nuestras Biblias y leeremos juntamente, hermanos. En el título me equivoqué. Se titula Consuelo en tiempos de prueba, hermanos. Y cualquiera que esté pasando una prueba, cualquier hermano, cualquier persona, este tema es, hermanos, para eso, para ir y saber, hermanos, conforme a la Escritura, que vamos a ser consolados con estas palabras, no por medio mío, sino por las palabras de nuestro Dios. Vaya ahí al Salmo, capítulo 69, versículo 20. Hoy en estos tiempos, hermanos, en estos presentes días, creo que ya nos encontramos muchos en caminos de desconsuelo, de dolor, hermanos, de aflicción. Incluso caminamos con pasos inciertos, sin consuelo a lo mejor de un ser humano, humanamente hablando, sin ningún mapa a seguir, hermanos, por los tiempos de confusión, tiempos de prueba, de desconcierto, sin respuestas alentadoras, respuestas a lo mejor erradas, que no son muy fáciles de comprenderse, de asimilar. En fin, hermanos, todo esto es visible, hermanos, que el mundo ya necesita y debe de ser y que está siendo consolado por nuestro Dios. Es visible, hermanos, que los rostros que vemos allá afuera necesitan de consolación. Y Dios lo sabe, pero esto, hermanos, no está pasando en vano.
estos tiempos de prueba porque estamos siendo a la vez consolados por el Creador. Si ya se encuentra ahí en esa cita del Salmo 69, versículo 20, dice el rey David: la afrenta ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. En algunas versiones dice enfermo, y esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo, y consoladores, y ninguno hay. Vamos a orar, hermanos. Le invito a inclinar su rostro, que nos pongamos en las manos de Dios y que este tema, esta predicación que lleva por nombre consuelo en tiempo de prueba, hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Bendito Padre Celestial que moras en lo más alto de los cielos. Señor, nos despojamos en tus manos. Ante ti, Señor, queremos que inclines tu oído, Señor, que nos des sabiduría para entender de tus palabras hoy en esta predicación, Señor, que me hagas ser diligente para que este mensaje penetre en esas almas, en esos corazones que están pasando difíciles pruebas, Señor. Que sepamos que estamos siendo consolados por ti, Señor, porque son tiempos de pruebas para muchos de nosotros, Señor. Que tú les confortes, les guardes, les cuides a todo aquel, Señor, que esté pasando un tiempo de prueba difícil, Señor. Que tú vayas, Señor, que tus ángeles acampen alrededor de ellos y que sean confortados por ti, Señor. Porque te lo pedimos, te lo rogamos, te lo suplicamos, Señor, en el nombre glorioso, perfecto, sublime de nuestro único y suficiente Salvador, tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer una vez más, hermanos, este versículo 20 del rey David, que en este salmo reflejaba, hermanos, su quebrantamiento, que en este salmo reflejaba, hermanos, que necesitaba de alguien para que le consolara, para que le entendiera, para que se compadeciese de él. Y dice el rey David: la afrenta ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Vuelvo a decir que en algunas versiones dice que enfermo. Dice: y esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo. Y sigue diciendo: y consoladores, y ninguno hay. No hubo quien le consolara, no hubo quien se compadeciese de él, porque estaba sufriendo el rey David una afrenta. Decía que estaba pasando un sufrimiento, un agravio, hermanos, un deshonor, una ofensa contra su persona. Estaba pasando un insulto grave y por esa razón su corazón se sentía quebrantado, hermanos, y buscaba un consolador, y dice que no lo encontró. Sin duda alguna, hermanos, que la estaba pasando muy mal. Sus palabras son claras, lo refleja y hace ver que estaba pasando un tiempo de prueba sin consuelo alguno, hermanos. Qué difícil para este personaje, hermanos. Deseaba ser consolado por alguien, aunque este rey David era algunas veces perseguido. Él asimilaba que era un tiempo difícil y lo refleja en sus letras, en sus palabras aquí, este salmista que es el rey David. Ahora, yo este tema, hermanos, esta predicación, consuelo en tiempo de prueba, creo que todos llegamos ya a una necesidad de ser consolados, incluso si tenemos un ser humano de confianza que pueda, pues compadecerse, que pueda prestar
atención, que pueda inclinar su oído a nuestro favor y que nos pueda dejar decirle las muchas adversidades que estamos pasando. A lo mejor no le podemos declarar que necesitamos que nos consuele, pero creo que todos estamos pasando por difíciles situaciones. Sin duda alguna, hermanos, que desde tiempos antiguos, como vemos aquí, como por ejemplo en estas palabras del rey David, como un ser humano, vuelvo a decir, anhelaba, buscaba, deseaba un consuelo, hermanos, deseaba un consuelo, una comprensión de alguien capaz de entender su afrenta, su congoja. Deseaba, hermanos, ser escuchado por alguien más. Y lo vemos que desde los tiempos antiguos, y ahorita lo vamos a seguir viendo, que el ser humano siempre deseó ser consolado y más por Dios. No pierda esta cita, analícela, léala y metámonos a fondo en la persona del rey David, que dice que no encontró, aunque deseaba en su afrenta, con su corazón quebrantado, quien se compadeciese de él, quien pudiera consolarle. Pero al final de este versículo dice que no encontró a nadie, hermanos. Algunas veces así pasa en el ser humano. A lo mejor no nos podemos abrir con la persona que nosotros deseamos que nos escuche. Y clamamos a Dios porque necesitamos ser escuchados también. Entonces, aunque este versículo, esta lectura de este salmo, hermanos, es profético, haciendo referencia a los hechos que le habían de suceder a nuestro Señor Jesucristo, sin lugar a duda, da a entender que como ser humano necesitaba ser consolado por las pruebas que él mismo, hermanos, estaba pasando. ¿Está pasando alguna prueba usted? Creo que todos, hermanos. Siente su corazón quebrantado. Creo que al ver las otras personas o de saber de las otras personas que la están pasando muy mal, creo que también viene a nosotros que desean ser consolados, que necesitan ser consolados por nuestro Dios, aunque nuestras palabras ah, puedan ser alentadoras, pero buscan un consuelo, una persona capaz, en este caso, a un ser capaz que los consuele, que es nuestro divino Creador, hermanos. Entonces, eso nos hace entender que nosotros, conforme a las palabras que vemos aquí del rey David plasmadas en este libro santo, en este libro sagrado, eso nos hace entender que nosotros también necesitamos, hermanos, consuelos, un consuelo en estos tiempos de prueba. Vamos a ir a ver otro personaje también, hermanos, que sin duda alguna lo dice claramente, hermanos. Otro personaje, otro profeta, que estaba pasando un tiempo difícil, que le tocó vivir tiempos desesperantes, difíciles, tiempos de prueba y que necesitaba ser consolado, hermano. Yo creo y se me viene a la mente que desde entonces en el mundo no ha habido paz y que personas incluso ajenas a nuestras vidas no sabemos si realmente tienen paz o necesitan ser consolados en estos tiempos, en este tiempo de prueba. Mire, de este personaje que le estoy hablando se llama Jeremías. En su libro de las Lamentaciones, hermanos, refleja y escribe algo, hermanos, que nos hace pensar que desde entonces el ser humano necesita ser consolado y que está siendo consolado por nuestro Dios, porque nosotros somos hijos de Dios, pero también hay creación de Dios que necesita ser consolada. Y se encuentra ahí en el capítulo 1, versículo 16 de Lamentaciones.
Este personaje escribe y deja saber la mucha grande necesidad, hermanos, de también que desea ser consolados por esta causa, dice el versículo. Dice este profeta en el libro de Lamentaciones, dice, por esta causa lloro, yo lloro, dice, por esta causa yo lloro. Mis ojos, dice, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó, note estas letras, hermanos, dice, porque se alejó de mí, consolador que dé reposo a mi alma. Dios bendiga de veras todas las gentes, todos los hermanos de diferentes iglesias que están pasando una prueba difícil y que necesitan consuelo en ese tiempo de prueba. Este Jeremías en Lamentaciones lloraba, lloraba inconsolable, lloraba y decía que de sus ojos solamente emanaba el agua. Estaba empapado en llantos, hermanos. Estaba empapado en su llanto, en su sollozo, porque estaba sufriendo estragos, un asolamiento, la ciudad amada de Dios. Y este profeta observa todo. Y si usted se da el tiempo de leer ese libro de Lamentaciones, se dará cuenta por qué Jeremías, este profeta, dice que sus ojos estaban llenos de agua, que fluían agua, que lloraba, porque también él al ver estas cosas difíciles, estos tiempos de prueba para ellos en esos momentos y para muchos, porque la ciudad estaba siendo arrasada, él incluso como profeta de Dios, lleno de espíritu, también, hermanos, deseaba reposo en su alma y dice que no encontró, que se alejó de él su consolador. Por seguro tenía algunos que le estimaban, que le apreciaban, pero hermanos, sin duda alguna, en estos tiempos de prueba solamente lo que necesitamos es ese consuelo. Y lo estamos recibiendo en estos tiempos de prueba. Porque déjeme le digo que allá afuera se miran los rostros tristes, hay llanto, hay lamento, hay dolor, hay solo sufrimiento, hermanos. Y la gente está entrando en desesperación, que llegamos incluso a pensar, hermanos, que ese consuelo no está llegando a nosotros. Ese consuelo que Dios da. La gente está pensando que ese consuelo se tarda, que no llega a nuestro ser en estos tiempos de prueba, hermanos. Sin duda alguna que Jeremías y el rey David afloran de su alma, de su ser, que necesitaban ser consolados, como usted al otro lado de la pantalla, como los demás que nos miran por este conducto de YouTube, que a lo mejor desconozco por lo que están pasando. Algunos sé por lo que están pasando, incluso hermanos de aquí de la iglesia, dentro de la iglesia, de otras iglesias de Dios, a lo mejor en otros países. Pero sintámonos seguros, hermanos, porque estas son palabras de consuelo de nuestro Dios. Ellos fueron consolados por Dios y nosotros estamos y seremos siempre consolados por nuestro Dios. Y le voy a invitar, hermanos, que vayamos a ver una cita más. Y se encuentra, es otro personaje, hermanos. Es otro personaje que vamos a ver una serie, una lista enorme
que nos va a hacer preguntarnos muchas cosas. Este personaje se llama Pablo y la cita que vamos a visitar, hermanos, que por favor les suplico que me acompañe a buscarla, ahí está, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23. Sígame por favor hasta esa carta a los Corintios. Dele vuelta a su Biblia hasta llegar a la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante. Dice el versículo 23 y comienza con una pregunta, y esto hace reflejar que algo le preocupaba a este gran apóstol de los gentiles. Dice, ¿son ministros de Cristo? Como pocos sabio hablo. Dice yo más. Y empieza una serie, una lista de las cosas que le han servido como prueba. Que en el transcurso de sus años como predicador, como evangelista, le sucedieron en el trayecto de su compromiso con Dios, hermanos. Dice, en trabajos más abundante, en azotes sin medida, en cárceles más, en muertes, dice, muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, o sea, 39. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche, un día he estado en lo profundo de la mar. En caminos, dice otra vez, muchas veces peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros, dice, de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en la mar y peligros entre falsos hermanos. Dice el 27, en trabajos y fatiga y en muchas vigilias, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, sin otras cosas además lo que sobre mí se agolpa cada día, dice el apóstol, dice la solicitud de las iglesias. Y dice el 29, de nuevamente vuelve a preguntar, ¿quién enferma? Y yo no enfermo. Dice, ¿quién se escandaliza? Y yo no me quemo. ¿Puede ver la persona de Pablo aquí, hermanos? En sus muchas pruebas, en sus tiempos de pruebas. Caray, es una lista enorme, hermanos, que refleja a este gran apóstol a los gentiles. Y si usted va a fondo de toda esta lista que acabamos de leer, se preguntará muchas cosas. Caray, qué pruebas tan difíciles. Yo me pregunto, hermanos, y viene a mi ser esta pregunta. ¿Le faltaría un consuelo? ¿Le haría falta un consuelo? ¿Desearía un consuelo? ¿Clamaría por un consuelo? ¿Por una comprensión? ¿Le comprendería a algún ser humano de los que le acompañaban, de algunos de los valientes que le acompañaron a sus misiones? Esas son las interrogativas que nacen en mí, hermanos. Era un ser humano pasando muchas pruebas en tiempos diferentes. Y yo me quedo asombrado, hermanos. De veras, déjeme le digo que me quedo asombrado al leer esta lista enorme. ¿Qué no desearía? ¿No anhelaría el apóstol Pablo ser consolado por otro ser humano? Por una persona capaz. ¿No desearía escuchar sus oídos unas palabras de aliento?
¿Se fija lo que trato de entender, amigos? Y también de explicar? Ojalá que nos hagamos todas esas preguntas. A lo mejor usted se puede hacer más. Tú que nos miras del lado, detrás de esa pantalla, a lo mejor si lees otra vez, te harás a lo mejor preguntas, a lo mejor más que yo. Un hermano, una hermana. Nótese bien lo que acaba de explicar toda esta lista, hermanos. Y esa pregunta me la hacía, hermanos, cuando leía esta porción de antecedentes de este gran apóstol Pablo al momento de ir dándole el cuerpo a esta predicación, hermanos. Pasó por mi mente un sinnúmero de preguntas, pero más me preguntaba si este apóstol como ser humano no deseó, no anheló, no clamó por como el profeta Jeremías, como el rey David y entre algunos más. Algunas de las veces nos encontramos de momento por la falta de un consuelo en ese tiempo de prueba, de momento. Ojalá que todos mis hermanos muy amados que estén pasando un tiempo de pruebas, puedan ser consolados de momento, que se puedan acercar y brindarle unas palabras de ánimo, de consuelo, porque lo hay, hermanos, sí lo hay que estar conscientes de esto, que sí lo hay. Sabemos que era un hombre, el apóstol Pablo, lleno hasta lo más, hermanos, del Espíritu Santo, pero al fin era un ser humano, un hombre, como toda persona que necesitaba ser consolado. No lo habría, no encontraría una persona que pudiera en ese momento escucharlo, consolarle. Fíjese por todo lo que pasó. Ay, es una lista que a lo mejor a mí en ese momento se me estaba haciendo interminable y presenta todas sus credenciales, este apóstol, presenta todas sus credenciales en su debido momento, en el tiempo correspondiente del por qué pasó esto, lo otro, y sufrió aquello. Ay, de veras que desde los tiempos antiguos el ser humano siempre ha necesitado de de un buen consuelo. Y solamente ese gran consuelo, ese buen consuelo, es Dios. Es Dios el que consuela, hermanos, hasta lo más profundo. Claro, tenemos a lo mejor a una persona, una hija, una esposa, qué sé yo, un esposo, un hijo, pariente, que esté muy apegado a nosotros y nos consuele en todas nuestras afrentas, en todas nuestras tribulaciones. Mis respetos, de veras, lo dije al principio, lo digo con todo respeto para todas esas personas que tienen esa gran capacidad de consolar, que tienen siempre esas palabras adecuadas para transmitirlas al hermano, a la hermana, al primo, qué sé yo, que necesita ser consolado, que necesita ser comprendido de alguna manera. De veras, Dios bendiga a todas esas personas, a todos sus hermanos y hermanas que se toman el tiempo, incluso que se, eh, que se esmeran hasta lo más para comprenderle a usted, a mí. Pero Dios está detrás de todo esto, sin duda alguna. Acuérdese del título, Consuelo en tiempo de prueba. Estamos siendo consolados por Dios, hermanos. Yo creo ah, que esta predicación, hermanos, tiene que hacer efecto en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Y déjeme le digo, ¿dónde encontré la respuesta? ¿Dónde pude encontrar la respuesta a las muchas preguntas que me hacía tocante a las cosas
que yo le decía sobre el apóstol Pablo. Y le invito, hermanos, con toda paciencia, tómese su tiempo y vaya allí a esa misma carta, segunda a los Corintios, el capítulo 1, por favor. Leeremos del versículo 3 al versículo 7. Acompáñeme, por favor. Dice el versículo 3 al versículo 7. El mismo apóstol Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el Padre de misericordias. Y note usted lo que dice el apóstol Pablo: y el Dios de toda consolación, hermanos. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros también consolar a los que están en cualquier angustia, con la consolación que nosotros somos consolados de Dios. El apóstol Pablo, en su en su carrera, hermanos, como evangelista, como predicador, como usted lo quiera ver, como un gran apóstol, era consolado por Dios. Y yo preguntaba, ¿qué no tendría alguien que lo consolara en sus muchas aflicciones? Usted también está siendo consolado por Dios en sus muchas aflicciones, porque también está lleno del Espíritu Santo, porque también tiene el Espíritu Santo de Dios. No lo limitó Dios de Espíritu Santo, ni a mí, ni a todos los que hemos llegado al bautismo, hermanos. Y yo les digo a todos aquellos que nos observan, que no han tenido un pacto con nuestro Dios, que aún así están siendo consolados como criaturas de Él, están siendo consoladas por Él. Dice el versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Mas si somos atribulados, dice el apóstol Pablo, es por vuestra consolación y salud, la cual es obrada en el sufrir de las mismas aflicciones que nosotros también padecemos, o si somos consolados, es por vuestra consolación y salud. ¿Se fija cómo habla de consolación el apóstol Pablo? Y dice el versículo 7, note bien el versículo 7, dice, y nuestra esperanza de vosotros es firme, estando ciertos que como sois compañeros de las aflicciones, o sea, somos compañeros de las aflicciones, así también lo somos, dice, también lo sois de la consolación. También lo somos de la consolación. ¿Cuántas veces leyó usted la palabra consolación? Entonces, mi pregunta, está aquí la respuesta. En aquella interrogativa que tenía, en aquella pregunta, llena incluso de más preguntas, vienen a concluir aquí, vienen a finalizar aquí sobre el apóstol Pablo. Claro, tenía muchos compañeros para ir a hablarle a las gentes, para ir a predicarle a las gentes. Conocemos muchos personajes de ellos. Claro que también ellos eran capaces de consolar al apóstol Pablo. Claro que entre ellos también había consuelo, se consolaban. Pero ¿de dónde venía el consuelo? Dice que de Dios. Note usted el versículo 4, dice, perdón, el versículo 3 en la parte baja, dice, y el Dios de toda consolación, no dejando nada fuera de consolación, dice que Dios es de toda consolación, es el Padre de misericordia, dice el apóstol Pablo. Dice, el cual, dice el versículo 4, nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier angustia, dice el apóstol Pablo, con la consolación con que nosotros somos consolados. ¿De quién, hermanos? De Dios. Sí leyó aquella lista enorme allá en esa segunda carta de los Corintios, allá en el capítulo 11, versículo 23 en adelante. Sí leyó todo lo que pasó el apóstol Pablo, todo lo que sucedió en su trayectoria.
Y aquí llego y la contestación está que era consolado por nuestro Señor Jesucristo. Caramba, dice allá un Proverbios, hermano, el capítulo 12, versículo 25, dice que la angustia desalienta el corazón del hombre. Que la angustia, nótese bien, que allá en el capítulo 11, que leamos del apóstol Pablo, versículo 23 en adelante, y también allá en Jeremías, capítulo 1, versículo 16, y también allá en el Salmo 69, 20, eran palabras de angustia, hermanos. Eran palabras de angustia donde exclamaban, donde declaraban que necesitaban, que deseaban ser consolados. Y sin duda alguna fueron consolados por nuestro Dios. Entonces, no tengamos la menor duda, hermanos, que en estos tiempos de prueba estamos siendo consolados. Consolados en tiempos de prueba. Estamos siendo consolados por nuestro Dios. Dice también allá, hermanos, en Zacarías 1:13, en la parte alta, dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, que Jehová siempre responde con buenas palabras. Que Jehová siempre responde con buenas palabras, con palabras consolatorias, palabras de consolación. Esto es a saber, hermanos, que siempre responde con una buena noticia. Pronto llegará a nosotros una buena noticia y nos daremos cuenta, si no es que nos estamos dando cuenta. Entonces, ahora sí, tendremos por hecho que Dios nos ha consolado, incluso desde que a lo mejor somos unos infantes, hermanos, hasta llegar a la adolescencia, hasta llegar ya a una madurez. De veras, hermanos, recuerde por lo que ha pasado, recuerde por lo que ha venido sucediéndole en el trayecto de su vida, desde antes de entregarse a Dios, desde antes de llegar a los pies de Cristo. Y Dios y nuestro Señor Jesucristo ya estaban trabajando juntos para brindarle ese consuelo. De veras, hermanos, no lo pase por alto porque estamos siendo consolados por nuestro Dios. Hemos llegado, hermanos, a la conclusión de las conclusiones, hermanos. Y me quiero permitir exponer un poquito más, hermanos, palabras que son mías. Ya vimos las escrituras, ya vimos lo que es la palabra de Dios, pero hermanos y hermanas y seguidores de este canal, hermanos, de este conducto por el cual nos ven, que nos observan, ya sean simpatizantes o de la iglesia de Dios, que nos escuchan. Solo quiero agregar esto, hermanos. Que Dios consuele nuestros corazones en estos tiempos de prueba. Que todo lo que aquí se dijo y se habló, hermanos, téngalo por seguro que fue conforme a la palabra de la Escritura, que es la palabra de nuestro Dios. Palabra de consuelo en tiempos de prueba, hermanos. Porque el plan de Dios será siempre, escúcheme bien, será siempre el mejor, aunque a veces, hermanos, y eso lo tenemos también por cierto, aunque a veces en el proceso se va a presentar, hermanos, algo siempre doloroso, hermanos. O algunas de las veces algo amargo, hermanos. Incluso hasta difícil. Pero tenemos que recordar que cuando Dios está en silencio, hermanos, algo mucho más está haciendo, algo mucho más mejor está haciendo por el afligido. Porque déjeme le digo que hasta los silencios de Dios son una respuesta, hermanos. Déjeme le digo otra vez, porque hasta los silencios de Dios son una respuesta, hermanos. ¿De veras? Pero eso no indica, hermanos, eso no significa
que Dios está ausente, que se encuentra ausente. No, hermanos, Dios está atento a todos aquellos que están pasando una difícil prueba en estos momentos. Por allá, no sé si lo recuerdan, en el capítulo 5 de Mateo, versículo 4. Alguien, hermanos, exclamó cierta frase, incluso que también deseó ser consolado. Y dijo de esta manera a este personaje que está vivo a la diestra de nuestro Señor y Padre Dios, que se encuentra allí siempre intercediendo por cada uno de nosotros, exclamó esto: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Lo voy a decir otra vez, hermanos. Exclamó nuestro Señor Jesucristo de esta manera, que también sin duda alguna deseó ser consolado por muchos. Dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mi deseo es que Dios le bendiga y que este mensaje, esta predicación haya sido de consolación. Pasa a vosotros.